Saludos oyentes curiosos y entusiastas de la historia. Hoy nos embarcamos en un viaje en el tiempo hacia la ciudad de La Unión, en la región de Los Ríos, Chile. En este episodio exploraremos cómo un torbellino de inmigración y la revolución industrial dejaron su huella, encendiendo una chispa de cambio que iluminó el camino hacia un futuro brillante. Así que, ajusten sus sombreros de copa y prepárense para un recorrido fascinante lleno de innovación y luz. En el año 1855, mis amigos, la Unión abrió sus puertas y corazones a una ola de inmigrantes europeos, específicamente alemanes vasco-franceses. Llegaron con sus maletas llenas de sueños y sus sombreros llenos de estilo. Pero no solo trajeron moda, sino también una gama de profesiones vibrantes. Desde curtidores que transformaban pieles en obras maestras, hasta el gran molino Grove, que dio un giro literal a la vida de la ciudad, generando un gran desarrollo económico por décadas. Llegamos a 1909, el año de las sorpresas industriales. La central hidroeléctrica Yoyehue, también conocida como La Turbina, entró en escena. Imagine una estructura majestuosa a orillas del río Yoyehue, como una protagonista de novela a la espera de su gran entrada. Esta central no solo trajo energía, sino que incendió una chispa de prosperidad. Fue como si alguien hubiera dado un giro a la rueda de la fortuna de la Unión. Pero el verdadero asombro no se detiene ahí, mis amigos. La central hidroeléctrica Yoyehue se convirtió en el corazón palpitante de la industria local durante la primera mitad del siglo XX. Imaginen molinos de harina iluminados por energía hidroeléctrica, como si el pan estuviera siendo horneado con la magia de la naturaleza. Esta central no solo abasteció a molinos, sino también a los hogares, iluminando el camino hacia un futuro radiante, y fue la viva imagen de que la revolución estaba presentándose en Chile. Pero ¿cómo realmente ocurrió este gran paso en la región y en el país? Ya nos contextualizamos con qué fueron en concreto el molino y la turbina. Pero ¿para qué realmente fueron construidos? ¿Y cómo funcionan? Esto además lo relacionaremos con la historia regional y nacional. En la segunda etapa de nuestra narrativa histórica, nos transportamos a los años 1850 y 1860 en Chile, donde las páginas de la economía comenzaron a escribir una historia de cambios trascendentales. Durante este periodo, los cimientos económicos se sembraron gracias a la exportación de trigo, plata y cobre. Una combinación que no solo trajo estabilidad a las finanzas públicas, sino que también marcó un punto de inflexión después de la independencia. Mientras la economía chilena bailaba al ritmo de los tres activos exportados, una metamorfosis se desplegaba en múltiples niveles. Las finanzas públicas encontraron su equilibrio y a la par, la infraestructura productiva y de transporte en el Valle Central chileno recibía un renovado aliento, como si los engranajes del progreso se pusieran en movimiento. Mientras la economía brillaba con nuevas luces, las cortinas se alzaron en un escenario industrial. Las primeras industrias orientadas al mercado interno tomaron su lugar, como actores que entraban con confianza en una trama en evolución. Y como en toda gran producción, fueron convocados los colonos alemanes, como si fueran actores secundarios que toman un papel protagónico, en este caso en nuestra región. La labor de estos colonos se centró en la mejora de la industria local, un esfuerzo que se personificó en la construcción del tan hablado Molino Grove en La Unión. Lamentablemente, en 1873, esta expansión económica terminó abruptamente. La historia de la Unión tomó un giro importante a comienzos del siglo XX con la aparición de las salitreras de Tarapacá y Antofagasta en el norte. Este hecho marcó el comienzo de un nuevo ciclo de crecimiento económico, desencadenando una ola de urbanización y proporcionando una abundancia de oportunidades laborales en la región septentrional. La insaciable demanda de recursos en el norte se convirtió en un imperativo que impulsó la mejora de las industrias locales. Esta necesidad urgente llevó a la introducción de la turbina hidroeléctrica, una innovación que no solo abasteció de energía molinos, sino que también iluminó la Unión por primera vez en su historia. En este escenario de cambio y progreso, la turbina se erige como un símbolo de impulso económico y tecnológico que transformó la realidad de la Unión. Bueno, ahora vamos a entrevistar a un experto en la historia de la turbina y el comienzo de una nueva industria en nuestro país. Buenas tardes, señor Iván Ríos. Buenas tardes. Bueno, ahora vamos a comenzar con las preguntas.
¿Cómo se compara la tecnología de la turbina Grob con otros avances tecnológicos de la revolución industrial en Chile? Y si existen similitudes en términos de innovación y cambio en la forma en que se realizaban las actividades industriales. Es complementaria a los procesos productivos y a la eficiencia energética a través del uso de electricidad. ¿Cómo se producen los cambios de la revolución industrial fundamentalmente en la Unión? Se producen ya que el molino anterior a esa época era un molino de piedra producto de una respuesta hidráulica. Es decir, la energía generada por el movimiento del agua gracias al molino de paletas al hacer energía eléctrica, la multiplicación de la fuerza y la optimización es mucho más efectiva. Por lo tanto, aumenta la producción, la productividad y el procesamiento de trigo en la zona, lo que hace que se transforme en una gran empresa el molino propietario de la turbina. Bueno, la segunda pregunta. ¿Cuáles fueron los principales sectores o industrias en Chile que se vieron afectadas directamente por la introducción de tecnologías como la turbina Grob durante la revolución industrial? Y si hubo un enfoque particular en la generación de energía o la producción manufacturera. Normalmente, la transformación de la energía de carbón, producida por el carbón y la leña, que se ve a través de calderas de fuerza de vapor, se ve afectada fuertemente porque es mucho menos contaminante la energía eléctrica a nivel atmosférico. La energía eléctrica no deja residuos, o si lo hace, es en muy poca cantidad. Además, es más inagotable que la madera porque el río está corriendo siempre. Principalmente se les vio afectados de una manera ambiental. Hubo un enfoque muy particular de la Unión porque hubo una asociatividad para generar los recursos para poder importar las maquinarias necesarias para el montaje de la central hidroeléctrica. El enfoque pasa porque yo solo no puedo progresar. Por eso generamos asociatividad. Y por eso se crea la sociedad del lino después de que se crea la central hidroeléctrica, que también tiene accionistas. Luego son el molino global a Colón. Algo que destaca la Unión es que progresa cuando hay unión. Esto se ve reflejado con todas las empresas que han surgido a través de la historia. Bueno, la tercera pregunta. En el contexto de la revolución industrial en Chile, ¿cómo cambió la mano de obra y las habilidades requeridas debido a la adopción de tecnologías como la turbina Grow? ¿Y si se crearon nuevas oportunidades laborales o hubo desafíos en la adaptación a estos cambios? En cierto ámbito, sí se crearon más fuentes de trabajo porque se debían procesar más materias primas. En este caso el trigo para poder generar harina. Entonces se produjo un aumento en el personal del procesamiento y en la producción. Pero en torno a la generación de energía, cada vez que se optimizaban las fuentes de producción hay menos mano de obra. Siempre va a ser inverso. A medida que tú tecnificas tienes menos manos de obra. Pero cuando tú vas generando otras áreas de acción, como en este caso el campo, aumentaron la superficie de trigo plantada y aumentó la fábrica en el procesamiento del trigo. Fue una empresa mucho más grande y contrató mucha más gente porque tenía más capacidad de procesamiento. Y los agricultores estaban obligados a sembrar mucho más trigo. Entonces sí aumentó en esa área la mano de obra que había porque se pudo prestar más. Y en otros casos, como en la generación de la energía, se mantuvo o incluso disminuyó, ya que con uno o dos operadores pueden hacer funcionar la turbina. En cambio, en otros casos, para generar vapor tienes que tener a 4 o 5 obreros tirándole leña. Bueno, la cuarta pregunta. ¿Existen ejemplos concretos de cómo la implementación de la turbina Grob en la ciudad de La Unión impactó la economía local y regional durante la era de la revolución industrial? ¿Y si se generaron industrias auxiliares o se promovió el crecimiento de otras actividades económicas? Impactó en el aumento de la población. Aproximadamente en 1920, unos 6 o 7 años luego que se instaló la central hidroeléctrica Yoyalhue y se cambió el molino a la ubicación actual, aumentó la capacidad de procesamiento. Por lo tanto, se sembró mucho más trigo y venían muchas familias de Chiloé a trabajar al campo en la cosecha de trigo. Por lo que esa corriente migratoria de familias de Chiloé también impacta la arquitectura, cultura y comidas que también tenemos en la Unión. Finalmente, impactó en un aumento significativo en la mano de obra, agilización en los procesos productivos de la manufactura y también un gran desarrollo de la agricultura a través de sembradío de mayor cantidad de hectáreas de trigo, lo que hace que aparezca mano de obra. Bueno, la quinta y última pregunta. ¿Existen anécdotas o historias interesantes relacionadas con la turbina Grob? ¿Qué puede compartir con nosotros? Y si ha desempeñado un papel en eventos o momentos importantes en la historia local. Uno de los hitos más importantes de la turbina hace que La Unión sea la primera ciudad iluminada con alumbrado público en el sur de Chile. Esta central fue importada y traída directamente desde Europa, al puerto de Corral, y desde allá se trajo en carretas con bueyes. Me parece interesante lo que cuenta el señor Ríos sobre la nueva forma de iluminación que ocurrió en la Unión. La turbina generó que la ciudad por primera vez se pueda iluminar con electricidad. Y no solo eso, sino que fue la primera en la región en tener calles iluminadas. Es impresionante cómo este vestigio tenga tanta relevancia para el funcionamiento de la Unión. Y esta turbina hasta llegó a trabajar con compañías de luces.
Me parece fascinante y súper interesante. A medida que nuestro viaje histórico llega a su fin, Sofía Castillo compartirá sus reflexiones personales sobre cómo esta indagación ha cambiado su perspectiva sobre la comuna y su lugar en la historia. También recordaremos la importancia de preservar y valorar nuestro patrimonio cultural. La verdad, para mí la central hidroeléctrica y el molino siempre fueron lugares emblemáticos de nuestra ciudad, pero nunca le vi el real peso y valor que esto tuvo para la comuna. He aprendido que estos vestigios representaron una época de avances. El molino fue el puntapié para el crecimiento económico de la ciudad. Además, la Unión por primera vez tenía luz mediante electricidad. Me parece fascinante su relevancia. Muchas gracias por escuchar la maravillosa historia de la turbina y el molino y cómo éstas ayudaron al avance de la Unión. Nos vemos en otra oportunidad.